Buenas noches. La polémica historia que van a ver a continuación les interesa a todos aquellos que sean padres o hijos menores de edad. En Colombia la ley dice que los derechos de los niños prevalecen sobre todos los demás derechos, eso es claro. Pero ¿qué pasa cuando un menor de edad es extremadamente rebelde, anda en malas compañías, tiene malos hábitos sexuales, consume sustancias adictivas y no acata ninguna de las recomendaciones de sus padres? ¿Debe conservar sus derechos intactos así no cumpla con ninguno de sus deberes como hijo? Esta noche Marcela Pulido les presentará una controvertida historia que nace de una pregunta sencilla. ¿Qué debe prevalecer? ¿El derecho de un hijo rebelde de salir y entrar a su casa cuando quiere o el derecho de un padre responsable de impedir esta movilidad como forma de castigo? ¿Usted ha sido una buena hija? No. ¿Cómo así que no? ¿Por qué lo dice con esa tranquilidad y esa frescura? ¿Ah? Porque mi mamá siempre me da estudio, me da todo y yo... Nada, yo siempre lo dejo tirado. ¿Qué cosas hace usted en un parque como este con sus amigos? Pues todo el día nos quedamos así en un parque, así hablando y fumando marihuana, ya después por la noche. Ellos robaban y nos íbamos a tomar. Rebelde, altanera y desobediente. Ese es el comportamiento que desde los 13 años ha ido definiendo a esta menor de edad, a quien llamaremos María, para protegerle su identidad. ¿Usted alguna vez llegó a maltratar a su mamá? Sí. Pues no de frente, sino cuando estaba de margen y le decía, uy, sacucha porque no se muere. Ella es Pilar, una madre soltera bogotana de 43 años, de extracción humilde, quien hoy dice estar enferma del alma al reconocer que su hija María se le salió de las manos. Yo intenté por hablarle, intenté por quitarle lo que a ella le gustaba, como las fiestas, pues porque pienso que ya el castigo físico hoy día no se utiliza. Con unas amigas nos íbamos a tomar y así. Me escapaba, por ejemplo, casi la mayoría de los fines de semana y volvía el lunes o domingos. Ya después me empecé a escapar más días, toda la semana, 10 días, así. ¿Usted intentó persuadirla, dialogar con ella, hacerla cambiar de alguna manera? Yo a veces le hablaba de buena manera, pero ella ha tenido el grave defecto de que ella es una niña de no contestarle a uno, pero resulta que yo estoy hablando y estoy hablando sola porque ella no me contesta ni pío. Lo que más le dolía a Pilar era que cada vez que le daba permiso a su hija de salir con sus amigos, ella regresaba cuando quería. Varias veces me la llevaron inconsciente, botando babasa y de muy mal color. Llamábamos la policía, llegaba la patrulla y la llevaban para el hospital de Engativá. Por eso la pasada Semana Santa, durante el receso escolar, Pilar decidió prohibirle a María salir de la casa como una forma de prevenir y evitar problemas. Se optaba por dejarla bajo llave, que no pudiera salir, porque yo sabía que eso le dolía a ella mucho más, que se me pusiera a desgastarme la lengua echándole cantaleta o la cogiera y le pegara. Pero el miércoles 19 de marzo, a las 6 de la tarde, decidió darle permiso de salir por 2 horas. ¿Qué hacía con esas malas amistades? Pues nos estábamos en el parque y ellos fumaban marihuana, pero yo todavía no fumaba marihuana. ¿Ellos le enseñaron? Sí. Esa noche María rumbió hasta la madrugada, abusando de su permiso. Al día siguiente, en vez de regresar a su hogar, se fue para la casa de una amiga, sin avisarle a su mamá. Ella no daba señas de vida. Yo estaba muy angustiada porque yo no tenía la menor idea dónde estaba. No sabía nada de ella. Tampoco sabía lo que estaba a punto de suceder. Su hija María le contó a la mamá de su amiga del encierro y de las prohibiciones a la que estaba supuestamente sometida por su madre. Y la mamá de su amiga le dio un consejo bastante radical. Me dijo que la demandara, que no sé qué, me convenció. Entonces con esa señora yo fui y la demandé.
Efectivamente, el pasado 26 de marzo, María fue a la comisaría 10ª de familia de Engativá a denunciar a su mamá. ¿Por qué motivo usted decide demandar a su mamá? Porque me tenían cerrada. La denuncia fue aceptada y María regresó a la casa de su amiga. Al día siguiente, su madre, Pilar, recibió la citación de la comisaría, donde se presentó el 28 de marzo para escuchar una acusación que la dejó desconcertada. Mi hija me demanda porque, según ella, yo le estoy quitando los derechos al dejarla bajo llave, porque no la dejo hacer lo que ella quiere, que es irse cada 8 días a tomar y bailar, que es irse a seguir metiendo vicio. Pero aunque ella creía tener suficientes razones para dejar bajo llave a su hija como la mejor forma de protegerla, esta acción iba en contra de un derecho fundamental de la niñez, consagrado en el Código de la Infancia y la Adolescencia, la libertad de locomoción. El funcionario de la comisaría de familia me dijo: su niña está en peligro, su niña no puede vivir con usted, por lo tanto, esta niña es remitida a la zonal y el bienestar familiar se hace cargo a partir de este momento de ella. Pilar estaba estupefacta. En su intento de ser, según ella, una buena mamá, buscando disciplinar a su hija rebelde en extremo, el Estado la calificaba como una mala madre. Me dijeron en una palabra que yo no estaba apta para tener a mi hija, que yo no la podía proteger y por eso la retiraron de su hogar materno. El 28 de marzo, María fue llevada a un centro de emergencia adscrito a Bienestar Familiar, sin la posibilidad de recoger sus objetos personales ni despedirse de su mamá, quien todavía no comprendía lo sucedido. ¿Usted no cree que en todo esto que usted armó, a usted se le fue la mano con su mamá? Sí. ¿Sí qué? Sí, se me fue la mano con ella. A continuación, en Séptimo Día. ¿Cuáles de ustedes, como padres, educarían a sus hijos teniendo en cuenta también el castigo? En este caso, si fuera necesario, el encierro. Levanten la mano. El Estado viene y se nos mete a nosotros dentro de nuestro propio hogar, entonces nos dejan a nosotros sin herramientas. Séptimo Día. La ley de infancia y adolescencia es clara. Un menor tiene el pleno y casi incondicional derecho a la libertad de locomoción. Pero ¿qué pasa si un adolescente aprovecha ese y otros derechos para llevar una vida de rumba, alcohol, drogas, promiscuidad y desenfreno total? ¿La madre de esa menor no debería tener también el derecho a castigarla y a controlar sus movimientos para alejarla de todos esos evidentes peligros? En el caso que nos ocupa esta noche parece que no. ¿Escucharon bien? Para un defensor de familia prevalecieron los derechos de esa niña desobediente sobre los de su madre. Y la jovencita terminó en un hogar de emergencia adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde paradójicamente tampoco podían violarle su derecho a la libre locomoción. Allí ella tenía el mismo deseo y la misma posibilidad de regresar en cualquier momento a su mundo de perdición. Aquí está la segunda parte de este informe de Marcela Pulido. Es común que el Estado intervenga en la protección de un menor cuando el padre tiene una dudosa conducta o el bienestar del menor está en riesgo. ¿Pero será este el caso de Pilar? Usted es vecina de doña Pilar. ¿Cuánto hace que la conoce? Con Pilar nos conocemos hace 8 años, que llevo casi viviendo aquí. Bueno, ella es una señora sola, tiene 2 hijos, no tiene un esposo, trabaja. Bueno, ¿qué sabe usted de su vecina? No, pues que es una señora muy bien trabajadora, sola, con su edad sacaba adelante a sus hijos. ¿Qué pensaría usted de una mamá cabeza de hogar, de conducta intachable, que decide dejar encerrada a su hija para que no tenga malas compañías y no salga a comprar y a consumir licor y drogas? ¿Usted justificaría esa conducta? Séptimo Día reunió a un grupo de padres, en su mayoría con hijos adolescentes. A ellos se les contó cada detalle de esta historia para saber si aprobaban o rechazaban la forma en que Pilar trató de controlar a su hija rebelde.
En este momento queremos saber cuáles de ustedes como padres educarían a sus hijos teniendo en cuenta también el castigo, en este caso, si fuera necesario, el encierro. Levanten la mano. ¿Ustedes justifican esa conducta de esta madre? Si ella ya agotó las otras instancias, que fue el diálogo, a las buenas, suspenderle, no sé, la televisión, otras cosas, y ya lo último que le queda, yo considero que sí. O sea, ella no ve, ya ha hablado con ella, dialogado, y si no hay solución entre ellas dos, y es madre cabeza de familia, que es lo peor, la solución es esa. Pero en un primer recurso, ¿usted está de acuerdo con un castigo como el encierro? Sí, está dentro de los castigos, pero aunque eso no signifique que con eso va a parar la situación, pero sí puede ser una de las soluciones. ¿Usted, señor, como padre de familia, considera que castigar dejando en la casa bajo llave a su hija sería efectivo para protegerlo? Sí, considero que sería un castigo viable, sin necesidad de estarlo agrediendo ni estar, solamente tratar de educarla que respete los derechos de la madre. 8 padres votaron a favor y 1 en contra del derecho de Pilar a castigar con encierro a su hija María bajo estas circunstancias. Pero existen opositores a estos métodos de castigo, como la psicóloga Gabriela Hermida, experta en conflictos intrafamiliares. Y cuando el padre dice, no, aquí lo que me queda es no más palabritas, vamos a aplicar un castigo, ¿usted qué opina? Trágico, porque igual tenerlo encerrado es volverlo más vulnerable a todo lo que pasa fuera de la casa. Tú no puedes tener a un adolescente encerrado. Y cuando ese papá ve a su hijo en peligro, en riesgo, y decide encerrarlo, yo pararía en seco, porque creo que esta mamá, en la desesperación de proteger a su hija, probablemente ha estado desprotegida ella también como mamá. No ha tenido otras estrategias para acercarse a su hija, para conversar con ella, para poder negociar. Pero ante esta situación, nosotras nos sentamos a hablar las dos, pero resulta que yo estoy hablando y estoy hablando sola porque ella no me contesta ni pío. ¿Qué posibilidades tiene entonces una madre para controlar a una hija rebelde? El hijo tiene que entender, me estás dejando sin estrategias, no estás entendiendo el peligro al que te estás exponiendo, el riesgo que estás pasando con esas cosas que tú estás haciendo. Y si tú no lo entiendes, entonces yo me tengo que devolver y actuar contigo como si fueras un pequeñito. Si tú no tienes la capacidad de razonar como si tuvieras 16, me toca actuar contigo como si tuvieras 4. Y es cogerte, no dejarte salir. Pero esta última posibilidad la puede ver el Estado como una violación a los derechos de los menores que prevalecen sobre los derechos de los mayores, incluso sobre el derecho de estos últimos a educar a sus hijos como mejor lo consideren. El Estado viene y se nos mete a nosotros dentro de nuestro propio hogar sin mirar minuciosamente qué consecuencias puede traer eso. Entonces nos dejan a nosotros sin herramientas. Esta señora de la que estamos tratando el caso, seguramente ya no tuvo más recursos que hacer, cómo ejecutar su autoridad. Finalmente María no quedó bajo custodia de su madre, pero como lo verán más adelante, tampoco bajo la custodia efectiva del Estado. Ella consiguió la libertad que tanto deseaba, pero esa libertad la llevaría a las puertas del infierno. A continuación, en Séptimo Día. Me dice, ay, qué pena con usted, señora, pero es que su hija se fugó de aquí. Le dije, ¿cómo? Séptimo Día. Dicen que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Pero con la buena intención de proteger los derechos de los niños se pueden tomar decisiones que pueden atropellar los derechos de los padres a educar a sus hijos como ellos mejor lo consideren. ¿Acaso un padre responsable no puede prohibirle a un hijo problemático y difícil de manejar salir de la casa como medida extrema para controlarlo? Para Pilar, como madre soltera y trabajadora, no había otra opción. Sin embargo, el Estado consideró que ese mecanismo violaba los derechos de su hija y asumió su protección.
Pero ¿tenía ese Estado la capacidad de controlar a una menor rebelde y descarriada? Así termina esta historia de Marcela Pulido. El pasado 28 de marzo, un defensor de familia dictó una medida de protección para esta adolescente, quien había denunciado a su madre por dejarla encerrada bajo llave en la casa. Ella fue remitida a un hogar de emergencia en Bogotá. La señora que redactó la carta dijo, usted se va para Villa Servita, y yo le dije que eso qué era, y me dijo, no, es un hogar de paso, donde están más niñas como ustedes. A mí no me dijeron en ningún momento para dónde la llevaban. 2 días duró María en esta casa al norte de la capital, conviviendo con menores que vivían situaciones similares. Pero hay que recordar que esto no era precisamente lo que ella quería. Ella quería seguir viviendo en su casa, allí lo tenía todo, pero quería seguir viviendo allí bajo sus propias condiciones de libertad. Lo que ella no sabía era que el Estado no iba a cumplir sus caprichos y que por el contrario la iba a remitir a una casa de emergencia. Por eso, el domingo 30 de marzo, a las 6 de la tarde, María se escapó con cierta facilidad, saltando la reja del albergue. Pues yo me salí, los niños sí gritaban, los profes están evadiendo, pero en ningún momento llegó la policía allá ni nada. Pasada una semana, el 8 de abril, Pilar fue a visitar a su hija, pero se encontró con una sorprendente noticia. Su hija se había fugado y nadie conocía su paradero. Me dice, ay, qué pena con usted, señora, pero es que su hija se fugó de aquí. Le dije, ¿cómo? Dijo, sí, su hija se fugó de aquí. Luego el bienestar no le ha informado a usted. Le dije, señora, si el bienestar me hubiera informado que ella se fugó de aquí, ¿qué estaba haciendo yo aquí? Pero ¿hasta dónde llega una niña rebelde como María en busca de una libertad sin castigos y sin encierros? En su fuga del hogar de paso Villa Servita, llegó hasta este sitio, en el centro de Bogotá, conocido como el Bronx. Aquí ella buscó su nuevo hogar, entre indigentes, delincuentes, prostitutas y drogadictos. Este sector es conocido como la L, el Bronx o Cinco Huecos. Aquí se vive un verdadero infierno. Los que entran nuevos y logran sobrevivir tienen que asumir la ley de su máximo líder, ya sea para robar, drogarse o prostituirse. Nada más que allá los duros, cuando le gusta a una niña, busca la forma para darle bazuco, para que se acueste con ellos. Cuando ya está bien viciada, ya le dice, ¿qué quiere? Entonces le dice, bueno, yo le doy, pero usted me da algo a cambio. Y así se acuestan con ellas. ¿Qué hace durante el día, durante la noche? Allá, por ejemplo, a veces nos salíamos, por ejemplo, allá conocí más chinas. Una vez con ellas robamos a unas chinas, unas gomelitas. Les quitamos como 15.000. Mientras María se estrellaba contra su propia libertad, Pilar, desesperada, decidió visitar al defensor de familia que había dispuesto la medida de protección a su hija. Le dije, entonces, si ustedes no la iban a proteger, ¿para qué me la quitaron? El señor lo que hizo fue dar media vuelta y se fue. Esa fue la respuesta que yo obtuve. En ese momento, nadie sabía el paradero de María. ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué camino tomaría? Sobre este caso, consultamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Hay alguna otra forma de agilizar que estas personas, tanto el defensor de familia como la directora del hogar de paso, nos dé la entrevista? Con mucho gusto, yo le ayudo a tramitar. El tema es más que autoridad, necesitamos conocer el caso nosotros también para poder dar la sensación respectiva. Nos ofrecieron una respuesta, no ante las cámaras, sino a través de su página web, en los próximos días. Un mes después de estar viviendo en la L, María le dio una gran sorpresa a su madre, esa misma madre a la que había denunciado por encerrarla como forma de castigo. Mi hija llegó pálida, demacrada, flaca, enferma. Yo creo que si esa niña dura unos 15 días más por allá,
se muere. ¿Cómo llegó usted a su casa? Con piojos, olía feo, con ropa fea, con de todo, de que compré cueca así, sucia. Pero por encima de todo, María regresó arrepentida. ¿Qué fue lo que usted más extrañó de su hogar? Pues la cama, la comida, mi mamá, al menos los regaños y el gato, sí. Una lección que le enseñó algo muy claro a María. Si usted pudiera retroceder el tiempo, ¿volvería a demandar a su mamá? No. Ay, porque es que llegará ya a un hogar de paso ahí. A Pilar le sirvió la experiencia para confirmar las escasas posibilidades que tiene un padre de familia o incluso el mismo Estado para educar y controlar a una hija rebelde, muy rebelde, sin afectar sus derechos. Si volviera a las andanzas, a beber, a consumir droga, a buscar malas amistades, ¿usted volvería a castigarla de la misma manera? Sí. ¿Usted cree que su mamá tenía razón al tenerla encerrada? Sí. Que la idea es que ella no se pierda, la idea es que ella tiene que reaccionar y entender que yo lo hago por el bien de ella y por amor. Muchos de ustedes podrían concluir con base en esta historia que si el Estado no le hubiera prestado atención a los caprichos de esta niña rebelde y le hubiera ordenado regresar a casa y obedecer a su mamá, nada de esto hubiera ocurrido. Pero estaba en juego una ley que no es gratuita. Existe porque efectivamente hay padres que violan de manera flagrante e injustificada los derechos de sus hijos, encerrándolos en las peores condiciones. Aterrados los vemos en los noticieros con frecuencia. Esos padres seguramente sí merecen ser alejados de sus hijos. Pero este caso era muy diferente, lo que refleja cierta debilidad del Estado para analizar cada situación dentro de su muy particular contexto. Quizás una investigación más profunda antes de tomar decisiones evitaría dramas como el que acabamos de ver. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.